Yo la cambiaría y podría decir esto: allí donde esté un hijo de Dios, una hija de Dios, donde quiera que se encuentre, habrá libertad. Amén. Y es que hoy, siguiendo la serie, Conociendo a Jesús, vamos a estar hablando de Él como nuestro libertador, como nuestro libertador. Y encontré el significado de libertad. Dice así: estado o condición de alguien que no es esclavo, que no está preso. Otra definición dice que es la facultad natural o el beneficio de las personas que obran de una manera o de otra, o que sencillamente no obran, siendo responsables de sus propios actos. En la concepción hebrea, libertad significa no ser esclavo, pero significa también don, significa dádiva y significa regalo. En la concepción hebrea podemos decir que la palabra libertad lleva intrínseca en ella el perdón y la remisión. Libertad, una palabra muy de moda en estos momentos. ¿Cuántas guerras se han dado en pos de la libertad? ¿Y cuánta sangre se ha derramado por ella? La paradoja más grande es que entre más se luche por la libertad, más esclava se vuelve la humanidad. Porque muchas veces se vuelven esclavos de sus propias luchas. Y es que el Señor ya conocía el afán del hombre por ella. Y lo vemos esto desde el principio en el huerto del Edén. Como Adán y como Eva desearon y decidieron ser independientes de Dios, porque sencillamente querían libertad. Pero es que cada vez que el hombre intente independizarse de Dios, se volverá esclavo de esa decisión, perdiendo así su anhelada libertad. Y es que sobre la libertad hay dos conceptos que se contraponen. Por un lado me dicen a mí que yo tengo el derecho, porque la libertad es un derecho, de decidir qué hago y cómo lo hago, o sea, sencillamente no lo hago. Pero a la vez me obliga a asumir la responsabilidad por lo que yo haga. Por ahí dicen que la libertad de una persona termina donde empieza la libertad de otra. Quiere decir entonces que la libertad como tal no existe. Porque si yo soy libre y uso mi derecho de ser libre, ¿por qué tengo que asumir la responsabilidad de ser acusado o de tener que dar cuentas por usar mi derecho de ser libre? Y es que la conclusión de esta paradoja es que desde el punto de vista humano no existe la libertad. Desde el punto de vista del mundo, nadie es verdaderamente libre. Nadie es verdaderamente libre. Pero entonces nos vamos a la palabra. Y yo quiero que ustedes me acompañen, por favor, al libro de Juan, capítulo 8, Juan, capítulo 8, versículo 36. Juan, capítulo 8, versículo 36. Y dice así: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si el Hijo os libera, serán ustedes verdaderamente libres. Le voy a dar otra traducción. La traducción Dios habla hoy dice: así que
si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Otra traducción dice, así que si el Hijo los libera, serán libres de verdad, libres de verdad. Quiere decir esto que hay una libertad que es verdadera. Pero si hay una libertad que es verdadera, hay otra libertad que es falsa. Hay otra libertad que es falsa. Y es que la libertad que nos da el mundo muchas veces se confunde con libertinaje. No con libertad, sino con libertinaje. Y el libertinaje te va a esclavizar. Vámonos a Juan 8, versículo 34. Dice así: ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Esclavo del pecado. Dígame una cosa. El licor a usted le dio libertad, ¿verdad que no? La droga a usted le dio libertad, ¿verdad que no? ¿Verdad que en primera instancia pudo parecer algo placentero? Pero de un momento a otro usted se convirtió en esclavo de aquella botella. De un momento a otro usted se fue en aquella botella. De un momento a otro usted todo se lo dio al licor, sus fuerzas, su vida, su familia, su casa, su matrimonio, su tiempo, todo se lo dio al licor. Ahora se nos habla de la libertad que tenemos nosotros con nuestro cuerpo. Pero yo le aseguro a usted que usted no ha encontrado libertad usando su cuerpo para tener sexo con cualquiera. Porque eso lo único que hace es dejarnos más vacías. Porque al fin y al cabo usted no usó su cuerpo. Al fin y al cabo usaron su cuerpo. Al fin y al cabo usted fue el objeto con que alguien sintió un poco de placer. Y si yo preguntara aquí a alguien y le dijera, ¿encontró usted libertad en la droga? Me diría que no. ¿Encontró libertad usted en el dinero fácil? Me diría que no, porque la respuesta a todo esto es no. Esa mal llamada libertad devora, esa mal llamada libertad come, esa mal llamada libertad corroe y acaba con las personas. Se habla de libre expresión. Pero ¿para qué ha servido la libre expresión? Para difamar, para mentir, para levantar falso testimonio. Y lo peor de todo esto es que nosotros lo decidimos en un mal ejercicio de la mal llamada también libertad. Pero tenemos una verdadera libertad. Y esa verdadera libertad la vemos en Juan 8:36. Si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Y la palabra libre aquí es sin freno. La palabra libre aquí es no esclavo. La palabra libre aquí es exento de responsabilidad. Y vamos a ver por qué exento de responsabilidad. Porque la libertad en Cristo no puede ser libertinaje. La libertad en Cristo no puede ser una excusa para que nosotros sigamos pecando. No puede ser un pretexto para seguir haciendo lo malo. La libertad que nosotros tenemos en Cristo, que es la verdadera libertad, es una libertad con responsabilidad. Dios no nos quita a nosotros la capacidad de escoger. El Señor nos da a nosotros libre albedrío. Pero yo en ese libre albedrío, con la libertad de escoger, escojo con discernimiento y escojo con sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo la mente de Cristo. Tengo la mente de Cristo. Pero antes de querer disfrutar esta
libertad verdadera. Yo aquí dentro tengo que ser verdaderamente libre. Verdaderamente libre. Quiero libertad. El mundo quiere libertad. Quiere libertad en sus relaciones. Quiere libertad en la economía. Quiere libertad en su vida. Pero buscan la libertad aún estando o aún arrastrando cadenas. Porque buscan la libertad de afuera, pero no buscan la libertad aquí adentro. Amén. El ser humano busca y pelea por tener la libertad de querer dirigir su vida. Pero antes tiene que ser libre aquí adentro. Para que usted sea libre afuera, su corazón tiene que estar libre también. Amén. Porque le vuelvo a repetir, la libertad viene de adentro, no viene de afuera. Porque la libertad es una condición del corazón. En las cárceles hay mucha gente libre porque conoció a Cristo. Hay más gente presa afuera porque usted puede estar en 4 paredes, pero si su corazón es libre, usted va a experimentar la verdadera libertad. Porque esa verdadera libertad solo la encuentro en el Dios que es trino, en el Dios Padre, en el Dios Hijo y en el Dios Espíritu Santo. Segunda de Corintios 3:17 dice lo siguiente: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén, allí hay libertad. Libertad en este versículo significa exento de responsabilidad. Pero para entender este concepto, ¿cómo yo puedo ser libre y soy exento de responsabilidad? Tenemos que saber cuál es el significado de la palabra libertador. La palabra libertador es la palabra hebrea yashá. Significa socorrer, significa amparar, significa defender, significa salvador, significa guardador y significa victoria. Cuando Jesucristo es nuestro Salvador, estamos diciendo que Él es todo para nosotros. Él es el que nos socorre, Él es el que nos ampara, Él es el que nos defiende. Amén. Y Él es el que nos da la victoria también. Cuando Jesús es todo para nosotros, nosotros somos todo para Él. Siempre la petición del Señor fue: yo quiero que ustedes sean mi especial tesoro. Yo quiero que ustedes me pertenezcan. Porque cuando usted le pertenece al Señor, el Señor asume total responsabilidad por su vida. Amén, por su vida. Entonces, la libertad verdadera es cuando Jesucristo es nuestro libertador. Porque Él toma la responsabilidad por nosotros. Jesús nos hizo libres para poder escoger. Amén, para poder escoger. Su palabra, Él dice: les pongo 2 caminos, el de la bendición y el de la maldición, pero escojan el camino de la bendición. Nos sugiere, pero no nos obliga. Por eso es que en Primera de Corintios 10:23 dice lo siguiente: todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Y tenemos otras versiones. La Nueva Traducción
Viviente dice así: ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. En otra traducción dice así: todo está permitido, dicen algunos, sí, pero no todo es conveniente. Y aunque todo esté permitido, no todo ayuda al provecho espiritual de los demás. Qué lindo, ¿verdad? Otra traducción dice así: algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Quiere decir esto, que si usted quiere tomar, puede tomar. Ahora me sacan esto en Facebook para decir que estoy hablando. Sí, si usted quiere tomar, puede hacerlo. Yo no le voy a decir a usted que no. Usted puede tomar, pero a usted no le conviene hacerlo. Sí, usted si quiere puede fumarse un cigarrillo de marihuana. Usted lo puede hacer, pero usted sabe que no le conviene. Usted puede adulterar, sí, claro, pero usted sabe que no debe de hacerlo. Tengo la libertad de escoger si lo hago o no lo hago. Pero como soy libre en mi alma, en mis emociones, como soy libre en mi espíritu, como soy libre en mi mente, porque tengo la mente de Cristo, decido en mi voluntad no hacerlo. Amén, no hacerlo. Vamos a Gálatas 5, versículo 1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Tengo la libertad de hacer todo lo que yo quiera hacer, pero soy responsable de esa libertad. Entonces entiendo y sé que si yo hago todo lo que yo quiero hacer, vuelvo al yugo de la esclavitud. Vuelvo al yugo de la esclavitud. ¿Por qué se peca? Porque gusta hacer el pecado. Porque hay un gusto, porque hay un placer. Usted peca en eso con que usted peca, porque eso a usted le gusta. Entonces, en mi responsabilidad, como yo sé que no puedo tomar, porque ya fui esclavo del licor, no lo hago. En mi responsabilidad, como la debilidad del corazón fueron las drogas, yo no me puedo dar el lujo siquiera de fumar un cigarrillo. ¿Por qué? Porque vuelvo al yugo de la esclavitud. Veamos lo que dice 1 Corintios 6:12. Dice así, parafraseando: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, pero de nada me dejo dominar. En esta versión dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me meteré debajo de la potestad de ninguna. Se lo vuelvo a repetir: mas yo no me meteré bajo la potestad de ninguna. Otra traducción dice así, se dice: yo soy libre de hacer lo que quiera, es cierto, pero no todo conviene. Si yo soy libre de hacer lo que quiera, pero no debo dejar que nada me domine. Le voy a decir algo: usted se va a convertir en aquello que le domine.
usted se va a convertir en aquello que le domine. Otra traducción dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Hay muchas traducciones. Hay muchas traducciones. Y yo creo que usted sabe lo que Dios está diciendo. Y le vuelvo a repetir. Usted se vuelve esclavo de aquello que le domine. Y usted se vuelve aquello que le domine. Bajo la influencia de Satanás, el hombre escogió vivir en la esclavitud. Escogió desobedecer. Escogió comer de aquel fruto que estaba prohibido. Decidieron vivir bajo la esclavitud de las tinieblas. Usaron su libre albedrío para ser esclavos. Una muy mala decisión. Una muy mala decisión. Porque una vez que se está bajo ese yugo, usted no tiene la posibilidad de escoger como la tiene en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque entonces ese yugo es el que va a decidir por usted. Porque eso toma mi voluntad y la anula. Deja de ser mi voluntad para convertirse en la voluntad de la droga, para convertirse en la voluntad de un deseo sexual, para convertirse en la voluntad del licor. Y Dios no quiere hijos esclavos. Amén. El mismo apóstol Pablo decía, porque no hago el bien que quiero hacer, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago. Nosotros en las consejerías preguntamos, pero usted quiere vivir así, pero usted quiere seguirse haciendo daño, pero usted quiere seguir haciéndole daño a su familia, y la gente nos dice no, y lloran. Porque saben que lo que están haciendo es malo, porque saben que lo que están haciendo está acabando con ellos y está acabando con su familia, pero lo siguen haciendo. Porque están bajo ese gobierno. Hoy vemos muchas personas bajo el gobierno de las tinieblas, de la droga, bajo el gobierno del adulterio. Pero para eso vino el Hijo de Dios. Amén. Para hacernos verdaderamente libres. Mire, a alguien Dios le está hablando en este momento. Usted está aquí, o usted que me está viendo ahí por medio de las redes sociales. Alguien necesita hoy libertad. ¿Pero libertad de qué? De todo. Yo le voy a enumerar unas cuantas. Somos libres para decidir cambiar. Somos libres para decidir cambiar. Hay gente que viene a Cristo y da el primer paso. Y Cristo le acepta a usted como usted llegue. Borracho, marihuano, adúltero, prostituta, fornicaria, mentiroso, mentirosa. Jesús le acepta. Pero hay que dar un segundo paso. Porque usted no se puede quedar igual a como llegó. Y aquí es donde está el problema. Porque hay gente que da el primer paso, pero no quiere cambiar. Entonces se devuelven. Llegamos a Cristo, pero llegamos no para seguir siendo las mismas malas personas. Llegamos a Cristo, pero no para seguir siendo los mismos malos padres, malos esposos, malos hijos, no. Llegamos a Cristo para ser mejores y mejores en todo. Amén. Llegamos a Cristo y podemos tener la decisión de no seguir siendo las mismas personas. Porque tenemos poder ya para romper con nuestras propias limitaciones. ¿Libres para qué? Libres de Satanás. Ya Satanás a mí no me puede asustar.
Ya yo no creo sus mentiras. Y cuando Satanás trate de hablarme, yo me voy a dirigir y le voy a decir: calla y enmudece. Porque le estás hablando a una hija de Dios, comprada por medio de la sangre del pacto. Así que te callas, Satanás, y enmudece tu boca. Ya no le creemos sus mentiras. Ya no nos asustan sus maquinaciones. Somos libres para aplastarlo y ponerlo en el lugar donde le corresponde estar, por debajo de nuestros pies. Amén. ¿Para qué más soy libre? Soy libre para romper las malas decisiones. ¿Cuántos hemos venido a Cristo arrastrando malas decisiones? Y se arrastran por un tiempo. Pero como le vuelvo a repetir, usted tiene la mente de Cristo. Sus decisiones ahora están basadas en el discernimiento que da el Espíritu Santo y en la sabiduría de Dios. Tiene la mente de Cristo. Si usted sigue tomando malas decisiones, algo está mal en su vida. ¿Para qué me hace libre o de qué me hace libre Cristo? Del temor. Segunda de Timoteo 1:7. Dice, Segunda de Timoteo 1:7. Dice: porque no te he dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. El temor no viene de Dios. El temor es la fe del diablo. Porque de Dios lo que viene es el poder, el amor y el dominio propio. Amén. ¿De qué más soy libre? Soy libre de la muerte. Porque tengo vida eterna. Porque tengo vida eterna. Amén. Cristo venció a la muerte. Y su victoria nos da victoria a nosotros. Un hijo de Dios no tiene por qué tenerle miedo a la muerte. Yo no le tengo miedo a la muerte. Yo no le tengo miedo a la muerte. Yo sé que en ese momento van a haber ángeles conmigo. Amén. Así que no le tenga temor a la muerte. Porque Él venció la muerte y nosotros la vencimos también. ¿De qué soy libre? Soy libre del dominio del pecado y del deseo de pecar. Y aquí quiero extenderme un poquito. El deseo de pecar. El deseo de pecar, porque esto es lo que más esclaviza. La historia del pueblo de Israel es la historia o tipifica la historia del hombre por lograr su libertad de la esclavitud del pecado. El pueblo de Israel estuvo 400 años esclavo de Egipto. Pero esos 400 años no fueron casualidad. Porque resulta que 400 años son 10 generaciones. Porque la generación en el pueblo hebreo es de 40 años. Porque la generación se cuenta a partir del primer hijo. Y generalmente el primer hijo se tenía a los 40 años. ¿Por qué esto es importante? Porque para desarraigar el espíritu de bastardía se tenía que pasar 10 generaciones. Y mientras haya espíritu de bastardía, hay esclavitud. Hay esclavitud. La esclavitud se había metido en el ADN emocional, mental y espiritual. Y Dios quería libre a su pueblo. Pero resulta que fue esa esclavitud. Resulta que fue esa necesidad de libertad la que hizo que el pueblo de Israel clamara al Señor, porque se dieron cuenta que por sí solos no podían ser libres. Vámonos a Éxodo 2, del 23 al 25. Mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob.
Y fue así como Dios se fijó en los israelitas y dice la palabra, los tomó en cuenta. Hay alguien aquí, hay alguien que me está viendo que necesita levantar un clamor de libertad por su vida. Hay alguien aquí que necesita levantar un clamor de liberación por su casa, por su esposo, por su esposa, por sus hijos, por sus padres. Hay alguien aquí que tiene que ver al cielo y gritar y decirle, Señor, ayúdame, porque no quiero seguir siendo el mismo esclavo de antes. Amén. Solo así usted va a poder lograr un rompimiento en su vida. Ya no quiero más esta cochinada. Ya no quiero más este pecado. Ya no quiero más esto que me avergüenza. Porque conociendo la verdad, conociendo al Hijo, conociendo al Padre y conociendo al Espíritu de Dios, usted no puede pecar tranquilo. Yo sé que eso ocasiona vergüenza en tu vida. Por eso hay que levantar clamor de liberación. Amén. Alguien se tiene que cansar de vivir así, de vivir en la zozobra, de que te descubran, de que sepan tus mentiras, de que sepan la doble vida que llevas. Mire, al principio esto no incomodó al pueblo de Israel. No le incomodó. Es más, usted lo puede ver en Éxodo 1:7, ahí se lo menciono nada más. Dice que el pueblo de Israel se fortalecía, el pueblo de Israel crecía. Esto les incomodó cuando los empezaron a oprimir. Cuando los empezaron a oprimir. ¿Verdad que al principio ese traguito a usted no le incomodó? Esa cervecita a usted no le incomodó. Ay, ese cigarrillo de marihuana que le sirve para los nervios, a usted tampoco le incomodó. Le incomodó cuando ya usted no lo pudo controlar. Los efectos de la esclavitud se ven, se sienten cuando ya eso te controla a ti. ¿No se sintió mal tomarse un traguito en alguna actividad social? Empezó a incomodar cuando usted se convirtió en un borracho incontrolable. No empezó a incomodar ese cigarrillo de marihuana, no es bueno para el dolor de los oídos. Empezó a incomodar cuando ya es de eso pasaste a algo más fuerte. Cuando ya no fue un cigarrillo, un día. Cuando empezaron a hacer muchos en el día. Empezó a incomodar cuando empezaste a mentir y empezaste a robar para conseguir esa droga. Empezó a incomodar cuando te quedaste vacío y solo y sola, porque lo que te dominaba se llevó todo, porque todo lo perdiste. Costó mucho. Y la esclavitud te pasó la factura. En la Biblia, Egipto tipifica al mundo, tipifica los placeres del mundo, tipifica el pecado. Y cómo ellos, al esclavizarse, se alejaron de Dios. Porque todo eso te aleja de Dios. Todo lo que te esclaviza te aleja de Dios. ¿Quiénes fueron a encuentro? Aquí, levanten la mano. Pueden bajar. Y se viene de encuentro con la firme decisión de hacer un cambio en la vida. Y se viene de encuentro con la firme decisión de dejar esas cadenas. Y se viene con la firme decisión de hacer un alto en la vida y cambiar. Pero ¿cómo cuesta? Satanás no te quiere libre. Satanás te quiere miserable, perdiendo tu vida, perdiendo tu familia, perdiendo tu trabajo, perdiendo tu ministerio. Dios quiere a su pueblo libre. ¿Quién dice amén? Dios quiere a su pueblo libre, pero usted necesita querer ser libre también. Dios lo quiere, pero usted necesita quererlo también. Mire, y levanta a Moisés como libertador de su pueblo.
figura que simboliza a Jesucristo. Porque nuestra libertad tiene nombre, Jesucristo. El único que nos puede dar libertad es Jesucristo. Amén. Pero ¿cómo hago yo para alcanzar esa libertad? ¿Qué va a hacer Cristo conmigo para que yo alcance esa libertad? Yo quiero que usted se vaya conmigo a Josué 5. A Josué 5. Y deje su Biblia ahí. Y cuando usted llegue a la casa, usted se lee todo Josué 5. Resulta que esta historia nos relata a nosotros que el pueblo de Israel estaba a un paso de Jericó. El pueblo de Israel estaba a un paso de entrar a la tierra prometida. Pero antes de entrar a la tierra prometida, el Señor le da una orden a Moisés. Para que usted tenga libertad, tiene que ser obediente. Porque la obediencia trae libertad. Ahora que estamos en esta restricción vehicular, el ser obedientes nos trae libertad. Si usted saca su carro, el día que usted no lo puede sacar, usted se tiene que estar escondiendo, ¿verdad que sí? Pero si usted obedece, eso le trae libertad. Y estaban por entrar a la tierra prometida. Y el Señor le dice a Josué: vas a tener que circuncidar a todos los varones. ¿Cómo, Señor? Sí. Yo quiero que los circuncides. Y parecía hasta absurda aquella orden. Pero es que esta circuncisión en Gilgal, lo que nos habla hoy a nosotros, es que más que la circuncisión del prepucio, era una circuncisión del corazón. Van a entrar a la tierra prometida, pero no pueden entrar con la esclavitud en su corazón. Para entrar a una nueva temporada de parte de Dios para su vida, usted se tiene que circuncidar el corazón, desarraigar toda esclavitud, desarraigar todo aquello que esté dentro de usted que le mantenga atado al pecado. El problema con los israelitas era que continuamente añoraban volver a Egipto. Continuamente querían la comida de Egipto, los ajos, los melones, la olla de carne, aunque fuera comida de esclavos. Parece mentira, ¿verdad?, que alguien quiera ser esclavo cuando tiene la posibilidad de ser libre. Pero esto lo vemos ahora y lo vemos siempre. Y el Señor los manda a circuncidar en un acto profético, porque le vuelvo a repetir, la libertad empieza en el corazón, en el corazón. Amén. Y usted no puede disfrutar de la verdadera libertad si primero usted no es libre aquí adentro. ¿Cómo se circuncidaron? Josué 5, versículos 2 y 3. En aquel tiempo el Señor le dijo a Josué, prepara cuchillos de pedernal y vuelve a practicar la circuncisión entre los israelitas. Así que Josué hizo los cuchillos y circuncidó a varones israelitas en la colina de Aralot. Yo no voy a entrar en todo esto. Con cuchillos de pedernal. ¿Sabe qué tipifica los cuchillos de pedernal aquí? Hebreos 4:12. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Esos cuchillos de la roca del pedernal tipifican la palabra del Señor, que penetra en lo profundo del corazón, pero que transforma, que produce un cambio. Entonces aprendo a obedecer y le vuelvo a repetir, la obediencia produce libertad. Ahora, la circuncisión duele, claro que duele. Bueno, yo no soy varón, pero sin anestesia
no lo dormían. Hay cosas que están arraigadas en tu corazón que aunque no sean correctas y aunque te tienen esclavizado o esclavizada, te van a doler dejar. Hay relaciones que vas a tener que dejar aunque te duela. Versículo 8 de Josué 5. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. El dolor más grande en la circuncisión se producía al tercer día. Era el dolor más grande. Y aquí hay una hermosa enseñanza, no me voy a meter mucho en ella. Pero esos 3 días nos hablan a nosotros de resurrección. La libertad produce vida en nosotros. Amén. La libertad produce vida en nosotros. Pero mire qué lindo, porque entre más dolor tenían, era más intenso. Ellos decidieron quedarse en el campamento. Campamento es la palabra maharé, que significa permanecer. De una raíz, orar. Quiere decir que en el momento de más dolor permanecieron orando. Solo así sanarían las heridas. ¿Cómo puedo ser libre adentro? Cuando usted obedece. Cuando usted se mete en la palabra, porque la palabra confronta. Confronta, nos enseña lo que está bien y lo que está mal, lo que le gusta a él y lo que no le gusta. ¿Cómo empiezo a tener libertad? Cuando me someto a oración. Y cuando ellos se sometieron y obedecieron, Dios habló. Y aquí hay algo profético. Vamos al versículo 9. Luego el Señor le dijo a Josué: hoy les he quitado de encima el oprobio de Egipto. Ya yo prediqué de esto. Por esta razón aquel lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Gilgal significa rodar. Vas a dejar de rodar. Y vamos a otras traducciones también, porque esto es hermoso. Otra dice: entonces Dios le dijo a Josué: ya les he quitado la vergüenza de haber sido esclavos en Egipto. Por eso hasta hoy ese lugar se llama Gilgal. Vámonos a otra traducción. Entonces el Señor le dijo a Josué: con esta circuncisión les he quitado la vergüenza de los egipcios. Por esta razón este lugar todavía se llama Gilgal. El Señor le dijo a Josué: hoy he quitado la humillación de ser esclavos. La humillación de ser esclavos. El oprobio de Egipto. ¿Qué significa oprobio? Significa vergüenza. Significa exponer la desnudez. Y es que generalmente este versículo se ha malinterpretado. Egipto fue un lugar de desgracia, de esclavitud. Pero aún así muchos querían regresar. En Egipto fueron ladrilleros cuando eran conquistadores. Pero aún así muchos querían regresar. Y esto pasa todavía. ¿Cuántas personas hay tentadas a volver al mismo pozo hediondo, putrefacto del pecado? ¿Cuántas personas quieren volver a estar en el mismo lugar donde Dios los encontró? ¿Cuántas personas quieren volver a sentir el hedor que provoca el pecado? Pero ellos levantaron un clamor de liberación porque ya no soportaban seguir así. ¿Y qué nos está diciendo el Señor con esto? Yo les voy a quitar el oprobio de Egipto. ¿Sabe qué? Esto me habla de Jesucristo a mí. Porque el único que te puede quitar la vergüenza es Él. Pero ¿sabe qué significa este versículo? Lo que está diciendo el Señor: yo te voy a quitar ese deseo de seguir pecando. Clama a mí, levanta un clamor de liberación y yo te voy a quitar ese deseo de seguir tomando, ese deseo de seguirte
drogando ese deseo de seguir teniendo relaciones ilícitas, clama a mí, levanta clamor de liberación, porque yo voy a quitar de ti ese deseo de seguir siendo esclavo de Faraón. Porque yo sé que en el fondo quiere ser libre. Póngase de pie, por favor. Porque mire, esta es la lucha de todos y de todas. En algún momento deseamos volver atrás, pero eso que ni Dios lo quiera. La promesa del Señor es que te voy a quitar ese deseo que hace que le falles a Dios continuamente. Alguien aquí tiene que levantar clamor y decir: Señor, libérame. Libérame de esto, porque no hago el bien que quiero hacer, sino el mal que no quiero. Eso es lo que hago y no quiero, Señor. El Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo. Y al que el Hijo liberte será verdaderamente libre. En el nombre de Jesús. Padre, tú que miras corazones, tú que sabes cómo es que estamos nosotros por dentro. Yo te pido hoy en tu nombre, Señor, que tú liberes cadenas, que tú liberes cadenas, que tú liberes cadenas. Hay poder. Levante clamor. La cadena de la droga, la cadena del licor, la cadena de la mentira, la cadena del pecado. En el nombre de Jesús hoy caen para darte libertad. Jesucristo es tu libertador. Jesucristo es tu libertador. Cadenas romper, para cadenas romper. En el nombre de Jesús, todo eso que te mantiene atado o atada, hoy mismo se rompe en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo. Esas malas decisiones, Hay poder ese temor, en el nombre de Cristo. ese temor en el nombre de Jesús ahora mismo se va. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper. El Señor está liberando. El Señor está liberando, yo lo puedo sentir en mi corazón. Señor está liberando en este momento, está liberando, yo lo puedo sentir en mi corazón. Si usted que me está viendo allá en casa, a ti te alcanza esta liberación también. ¿De qué tienes que ser libre? ¿De qué tienes que ser libre? Señor está liberando. Señor está liberando, yo lo puedo sentir. Hay un momento de liberación en esta casa. Por eso tenías que venir. Por eso tenías que estar aquí. Cadenas romper. Vamos, levante clamor de liberación. Cadenas romper, cadenas romper. Levante clamor para liberación de su casa, de sus hijos, de su esposo, de su esposa. Hay poder en el nombre de Cristo. Libre en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Vamos, sé libre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hoy en el nombre de Jesús ese deseo de seguir pecando se va de tu vida, y lo que te causaba placer te causa hoy repulsión en el nombre de Jesús. Cadenas, Yo vengo oyendo cadenas de adicción caer en el nombre de Jesús. Cadenas de adulterio caer en el nombre de Jesús. Cadenas de temor caer en el nombre de Jesús.
caer. Libre en el nombre de Jesús. Oigo cadenas caer. Porque de lo que no te sueltes hoy viene por tus hijos, viene por tus hijas. Así que mejor pelea tu libertad para que tu casa sea libre. Cadenas caer. La esclavitud no puede tocar tu casa, no puede tocar tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy en el libre albedrío, tomando la libertad que nos das para decidir y para escoger, hoy decido escogerte a ti como mi libertador. Levante sus manos, porque un esclavo no las puede levantar por las cadenas. Pero yo oí cadenas caer. El que liberta da una nueva oportunidad. El que liberta da una nueva oportunidad. En el nombre de Cristo. Y esta libertad no solamente es suya, es para su casa. Cadenas romper, cadenas romper. Soy libre, pero mi casa también. Mis hijos también. Cadenas romper.